Imaginen esta historia, un viejo bergantín cargado de cañones con una tripulación sedienta de oro lleva varios días al resguardo de la costa. De pronto, la noticia de un mercante desprotegido por la zona llega a oídos del capitán, que ordena cortar el ancla para salir raudo a su encuentro. Podría tratarse de una película de Hollywood, ¿verdad? Pero precisamente esto ocurría en el siglo XVI en Canarias. El Dr. Williams se embarca en la historia real y en la leyenda de corsarios, piratas y tesoros escondidos en La Graciosa. No es descabellado afirmar que tras el descubrimiento de América y la carrera por colonizar tierras, el futuro de las naciones se disputaba en los océanos. ¿Qué ocurría entonces en aguas de Canarias, surcadas continuamente por barcos cargados de riquezas? Sabemos que los intereses de las naciones, la avaricia y la necesidad convirtieron La Graciosa en un conflictivo territorio pirata. Pudo suceder en una taberna en Londres, donde el único superviviente de un ataque pirata contaba su historia. The crew were being restless. A ship with such a grand load could be smelled by smuggy pirate to fortune from miles away. Hablaba el anciano de un buque inglés perseguido por piratas. Algunos tripulantes pudieron alcanzar la costa. La leyenda lo que cuenta es que un barco inglés que llevaba monedas, dinero, era perseguido por unos piratas berberiscos. Y viendo en la lejanía que les podían capturar y que iban a quitar el tesoro, pues bueno, desembarcaron en La Graciosa, en concreto en la playa de las Conchas, que está en el norte de La Graciosa. Un barco inglés se supone que iba cargado de oro y que estos llegaron a La Graciosa y antes que llegaran los piratas escondieron el tesoro allí. Nos hemos criado con esa leyenda que los piratas llegan a la isla, acaban con esos navegantes y de ellos sobrevive uno que años más tarde nos cuenta que hay un tesoro escondido en La Graciosa. And there be the damn buried booty, waiting for the seeded bastard to go for it. Chances be slim because the place be so far away, shivering timbers. Be filth going with a sack of gold? It be on the island of La Graciosa. ¡Cuán exótico lugar! ¡Qué sugerente el nombre! Nuestra isla de La Graciosa, codiciada por piratas. Quizás la historia del tesoro enterrado sea solo una leyenda, pero que el mar de La Graciosa fue una vez cobijo y paso de piratas no está en duda. Hay un gran triángulo pirata, que es Canarias, Cabo de San Vicente, en la punta de Portugal, y las Azores. Canarias era un punto clave donde estaban muchos piratas escondidos para determinados barcos que por tormentas, por tempestades, caían un poco más abajo dentro de ese triángulo y los abordaban. La Graciosa no es un lugar habitado, es un lugar donde no hay población y es mucho más fácil esconderse y es un punto desde el cual atacar a esas embarcaciones que pasan por el río. Las historias de piratas cuentan una verdad última, la época en la que la riqueza o la pobreza, el honor y el descrédito se jugaba en el mar.
Elegían la Graciosa porque era el primer punto donde había agua de forma constante, aunque no todos los piratas lo sabían. Primero porque el farallón de Famara los protegía de que no los vieran y estaban ahí escondidos. Tenían el agua y un lugar donde entrar a tierra y descansar. Librarse de los piratas experimentados era difícil, y cualquier estrategia para ganar tiempo era bienvenida. Las embarcaciones se fondeaban en el río, ¿no? Y cuando veían que iban a ser atacados por una embarcación pirata, lo que hacían era cortar el cabo y perder el ancla para salir mucho más rápido para evitar el ataque de los piratas. Esto es lo que sabemos. En 1589, tripulantes de barcos ingleses construían una galera en la Graciosa. Era muy común que tanto ingleses como franceses utilizaran la Graciosa para construir allí una serie de barcos que pudieran llegar a Lanzarote mejor que aquellos barcos que traían. Trayendo ellos la madera, armaban pequeños barcos piratas para hacerlo. Agustín Herrera, marqués de Lanzarote, fue informado de ello y dirigió hasta allí a sus hombres. El progreso y la mejora de las defensas militares volvieron a asumir el lugar en la paz en la que aún continúa. La playa de las Conchas cambia muchísimo su fisonomía, su orografía. A veces está prácticamente llana y pasan 2 meses y te encuentras 5 metros de altura de arena. Si hay tesoros enterrados, pueden estar ya muy abajo de donde estuvieron en su momento. Un mundo nuevo viene arrollando a aquel en el que medraron piratas y pendencieros. Nuevas formas de piratería nacen, pero esperemos que lo hagan bien lejos de la Graciosa. Un territorio de leyenda. Manuel de Paz, bienvenido a la Isla Misteriosa. Bien, gracias, bien hallado. ¿Es la Graciosa un territorio pirata por ser un espacio aislado en unas islas al mismo tiempo también aisladas? Sin duda, bueno, hay tanto Isla de Lobos como por supuesto La Graciosa. Entre 1450 y 1828, Canarias, estamos hablando de un tiempo largo, Canarias es un espacio pirático, corsario, etcétera, de una manera relevante para Lanzarote, Fuerteventura, Lobos y Graciosa, o La Graciosa, de Salé y Argel. ¿Esas eran las procedencias principales de la piratería que operaba en Canarias? Claro, lo que pasa es que estamos hablando del siglo XVI, luego parte muy importante del XVII, luego, por supuesto, holandeses, ingleses, etcétera, también realizan actuaciones en las islas orientales. ¿Y hay nombres propios? Sí, hay nombres personajes propios. Que destacaron. Hombre, aparte de, por supuesto, a escala general del archipiélago, Drake, por ejemplo, ¿no? Van der Does, que es el holandés que invade pues, Gran Canaria, o Pata de Palo para Santa Cruz de la Palma, que son casos un poco del 16 bastante conocidos y tal. Luego, para lo que son los piratas magrebíes, los moratos arraes, moratos, 20 se llaman moratos. Y realmente es porque no sabían cómo se llamaba, realmente es muy difícil saberlo. Tiene el nombre Morato Arraes. Me refiero de la zona esta de norte magrebí, que está más vinculada a lo de La Graciosa, ¿no? Es evocador pensar en La Graciosa como un territorio, como una isla pirata en la que incluso pudieron llegar a esconder sus tesoros. Yo no sé si este ingrediente es más literario que fundamentado en la historia. En todo espacio en el que se genera piratería o actividad pirática o corsaria, es una constante histórica que se establezca que existe un tesoro oculto. Esa leyenda... Eso es matemático. Eso es matemático. Vamos, en cualquier lugar del mundo es una constante. Yo lo que creo que esta gente hacía el tesoro cuando venía a actuar aquí, en la medida en que se llevaban, aparte de profanaban las iglesias, destruían la siembra al ganado, etcétera, y dañaban también obviamente a la población. La población era un bien porque se capturaban como esclavos, o sea, se convertían en esclavos, igual que al revés también, y se llevaban y luego vía rescate,
cabeza por cabeza, como decía, muchas veces aquí compraban para intercambiar. El caso es que se generaba muchas veces pues la liberación pagando un rescate. O sea que el tesoro eran las islas. Las en islas este y la caso, gente. y la gente de claro, ese es el las principal islas. esto, ¿no? ¿Es posible encontrar en el brazo de mar que separa Lanzarote de la Graciosa o en las costas evidencias de esa presencia? Canarias, yo creo que en el ámbito de lo que llamaríamos arqueología submarina o temas tal, yo creo que está en pañales. Hace falta investigar mucho en ese ámbito. Yo sé que en La Gomera han encontrado vasijas y tal, que posiblemente sean del 17, ¿no? De intercambio en el mar. Evidentemente sí que se podrían encontrar algún que otro pecio, hay pecios por supuesto más recientes, importantes, pero yo creo que se pueden encontrar indicios, por supuesto, en todas las islas de este tema, ¿no? En los planes de defensa que se establecen para defender las islas, ¿se incluía también a Chinijos? Se incluían sobre todo las islas habitadas, pero en las islas tanto de Lobos como de La Graciosa no hay ese tipo, entre otras cosas porque están deshabitadas, y lo que sí se produce es, evidentemente, cuando hay constancia de que existen barcos enemigos allí, pues un ataque, ¿no? Ellos tienen un... Claro, esto en principio conduce a pensar que era un territorio sin ley, porque no tenía fortificaciones y no tenía pues un destacamento permanente, ¿no? Pero no era así, ¿no? No, tenía un enorme valor, primero por las posesiones del señor, era isla de señorío, ¿no? Tanto Lanzarote como Fuerteventura, pero luego también porque, bueno, tenía interés pues para los pescadores, para los horchilleros. Los horchilleros están desde el siglo XVI. ¿Y qué ocurrió con todo ese mundo? ¿Cómo se fue diluyendo? ¿Cómo fue desapareciendo? Yo creo que desaparece, entre otras cuestiones, porque hay cambios estructurales muy profundos en la mentalidad de la gente y cambios sociales y demás. Y luego porque nosotros nos hemos volcado, sobre todo, no sobre África, sobre el que existe un abismo cultural, o sea, sociocultural muy potente por razones diversas a lo largo del tiempo, sino con América. Nuestros hermanos que están muy cerca, aunque geográficamente estén muy lejanos, son los cubanos y los venezolanos y la gente, digamos, en general, de Luisiana, etcétera. Entonces el Caribe también es un espacio pirático muy importante, ¿no? Canarias dejó de ser quizás interesante, claro, frente a otros destinos como el Caribe. Es que de alguna manera lo que pasa es que es algo curioso, o sea, en ese momento en que el Caribe es el gran espacio de las actividades corsarias, hay bastantes corsarios canarios por allí, ¿no? Las Canarias siguen teniendo un enorme valor estratégico, pero sobre todo para España. Y sobre todo porque implican una escala de protección y de seguridad cuando llegan pues, los barcos de América o cuando llegan de Filipinas. Esto es un espacio importante en ese sentido, pero no en primera plana. Y la flota española, la Armada Española tiene, como dice Peraza Ayala, para mediados de los 50 del siglo XVIII, tiene a 20 pilotos canarios que son los mejores de toda la Armada. Bueno, ¿y dónde se forman estos señores? Porque no se están formando en Sevilla, se están formando aquí. O sea, esa experiencia... Nosotros no vivíamos de espaldas al mar. Pueden haber sido incluso víctimas ellos mismos de la piratería y haber aprendido. Claro, contar con buenos marinos es un poco nuestra principal ganancia en ese sentido, ¿no? Manuel de Paz, ha sido un placer, un privilegio tu visita a la Isla Misteriosa. Gracias, José Gregorio, como siempre. Para allá